Cuando hacemos votos con Dios, vamos directo, ¿verdad?, al tema. Quiero leerles lo que dice Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. La palabra de Dios aquí, ¿verdad?, nos habla sobre la importancia de que cuando hacemos votos con Dios, casi, ¿verdad? Sé que va a sonar feíto, pero es como que nos endeudamos, porque dice tienes que pagarlo, no tardes en pagarlo. Ahora, yo entiendo, ¿verdad? El voto es una promesa sagrada que nosotros hacemos a Dios, ¿verdad? Y que está basada en lo que yo puedo, ¿verdad? Cómo yo percibo a Dios. Entonces, aclaro esto, ¿verdad? Si para mí Dios no es tan importante, voy a hacer a la ligera un montón de votos. Si para mí Dios es muy importante, no lo voy a hacer tan a la ligera. Por eso creo que es una promesa, ¿verdad?, sagrada, pero que tiene que ver mucho con ¿verdad?, cómo yo puedo percibir a Dios. Es como defino, ¿verdad?, los votos. Sí, de hecho, yo cuando me dijo del tema que íbamos a hablar, en nuestra cultura latina está muy arraigada eso de hacer votos, y yo me preguntaba las diferencias que hay entre las culturas, porque no olvidemos que pues la cultura hebrea pues es de Oriente, y ellos perciben, como dice usted, a Dios de diferente manera en la cultura latina. Yo me empezaba a llevar hacia mis inicios cuando yo era una persona muy religiosa, y empezaba a decir, bueno, para mí cuando no conocía de Dios solamente era una religión. Los votos significaban como algo que me doliera a mí, porque Dios iba a agradar de ese sufrimiento aparente. Entonces, la forma como lo percibe los hebreos era totalmente diferente. Ellos se agradaban a Dios por medio de algo que se desprendían de ellos. Generalmente era una ofrenda voluntaria, como lo aclara más adelante el mismo pasaje de Deuteronomio. Entonces yo decía, bueno, para nosotros, como somos de diferente área geográfica, a veces cuando oímos la palabra voto, es que quiere que Dios que me vaya descalzo, que me vaya de rodillas, que vaya ahorita como está el sol a todo lo que da, así, y Dios se va a agradar de eso, cuando en la cultura hebrea, vuelvo a insistir, tiene otro significado. Era más como agradarle a Dios con algo de lo que yo tenía, desprenderme de ello y hacer un compromiso, como usted decía. O sea, yo me comprometía verbalmente con Dios. Platicaba de esto con un conocido y le decía yo, lo mejor que yo tengo no es lo económico, es mi palabra, y yo no la puedo comprometer con cualquier cosa, le digo, porque si yo no cumplo con lo que sale de mi boca, dejo de tener credibilidad, y eso aunque tenga lo que tenga físicamente o materialmente, eso viene a socavar lo que yo represento. Amén. Eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque exactamente el pueblo de Dios ve el voto como una ofrenda, donde el pueblo de Dios le quiere dar a Dios, ¿verdad?, lo que Él tiene, para que Dios les haga saber a ellos que está con ellos, o sea, simple y sencillamente. Pero nosotros no. Nosotros ofrecemos lo que no tenemos para conseguir lo que no tenemos y lo que quisiéramos. Lo vemos a veces hasta como un canje, ¿no? Mientras ellos lo ven como una ofrenda o un sacrificio voluntario, nosotros lo podemos ver hasta como un sacrilegio, o como estarnos autoflagelando, tanto el alma como el cuerpo, para decir, ¿verdad? Pues ahora sí, creo que nadie ha derramado más sangre que yo por las rodillas, seguramente Dios me va a dar ahora lo que yo le pida.
¿verdad? Y no es eso, no es como estarle torciendo la mano a Dios para que ahora Dios esté obligado a poder darme lo que yo le pida. Exactamente. Nosotros, ¿verdad? Como decía hace un momento, muchas veces hacemos, ¿verdad? Votos prometiendo lo que no tenemos o lo más valioso, hablando de cosas materiales, que podemos poseer para querer venir y obtener algo más. Entonces, hay personas que están pasando un problema de salud, ¿no? Una enfermedad. Entonces la salud que no tienen la quieren comprar con algo que lograron, con algo que tienen, con dinero, con algún carro. Y dicen, Señor, te voy a regalar esta casa, te voy a dar este carro si tú me sanas o si tú sanas a algún familiar. Esa es la manera, híjole, religiosa y errónea, equivocada que nos enseñaron, ¿verdad? Entonces espero no ofender a nadie, pero ¿sabes qué? Aquí está el volcán, tira dentro a la Virgen y el Dios de este volcán entonces te va a dar. Esa es una manera, exactamente como lo decía, que vienen nuestras raíces, que vienen nosotros, y está arraigado y es parte de las costumbres que Dios quiere sacar de nosotros, enseñarnos la manera correcta de hacer votos con Él. Hay un pasaje, ¿verdad? También en el libro de los Salmos, capítulo 116, verso 18, que dice: a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. No podemos hacer votos a la ligera, ¿verdad? Que era lo que hace un momento mencionábamos. Y una vez que lo hacemos, no podemos retractarnos. Esto es importante, ¿verdad? Que nosotros lo podamos tener en claro. Y tampoco podemos pensar que ya después de que pasó el tiempo, el voto ya no es importante. Por eso dice el Salmo: a Jehová pagaré mis votos delante de su pueblo. Lo debo de pagar y debe de haber testigos de eso. No, hay muchísima gente que dice, Señor, te prometo tal cosa, y de repente se les olvida, o por la razón que sea, se apartaron de la iglesia, dejaron de congregarse, dejaron de ser constantes en su vida cristiana, y ahora dicen, pues sí, yo le hice al Señor esa promesa, pero ya estaba joven, o era adolescente, o fue un campamento de jóvenes, pero ahora ya soy adulto, ya soy grande. Y muchas veces pasa eso, ¿no? De que nos comprometemos a hacer votos y pensamos que el tiempo, ¿verdad? El viento se los lleva, cuando la palabra de Dios dice que si hacemos un voto con Dios, no podemos zafarnos de eso. La única manera es como yo le enseño, ¿no? ¿Cuál es la única forma de pagar tus deudas? Pues pagándolas, ¿no? Y la única manera de que tú puedes venir y librarte de un voto es que cumplas lo que tú prometiste. Bueno, en relación a eso, yo sí quisiera tratar una pregunta. ¿Se puede romper un voto? Ah, qué tremendo. Ah, pero ¿la va a contestar o me la hace? Bueno, yo encontré una parte en el libro de Números, capítulo 30, del 2 al 8, donde nosotros como iglesia somos mucho de cobertura. Yo sé que, como usted dice, espero no ofender a nadie, pero aquí en el cuerpo de Cristo, aquí en la costa, no está acostumbrado a vivir en cobertura. Y lo que señala aquí el libro de Números, capítulo 30, de los versos 2 al 8, es muy importante con respecto a los votos que se hacen a la ligera. Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Pero aquí un punto dice: mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Pero dice: mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligase su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ellos serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó
le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Esa es la pregunta. Si yo tengo una hija adolescente y conforme a su inmadurez hace un voto y yo la oigo, digo, no, eso no, porque va a salir mal, porque no va a ser de bendición, déjame orar por ti y que Dios no lo tome en cuenta. También si como sacerdote de mi casa oigo a mi esposa también hacer un voto a la ligera, digo, no, es que eso está fuera de la soberanía de Dios. Déjame, vamos a orar y vamos a poner esto delante de Dios para que así como dice lo que leímos al principio en Deuteronomio, no haya pecado o no haya maldición sobre nosotros. Sí, exactamente. Bueno, todo el capítulo 30 de Números, ¿verdad? Habla de los votos de Dios con el pueblo y les instruye la manera correcta de hacerlo. Y este pasaje que acababa de leer, no tanto habla de un padre y una hija, sino que pone este ejemplo de una autoridad y alguien que está bajo esa autoridad, como lo mencionaba hace un momento, ¿verdad? De cobertura. Es como que yo, empleado de una empresa, me ponga, ¿verdad?, a hacer promesas y a decir, yo me comprometo a que de esta empresa vamos a dar tal. A ver, espérate, ¿verdad? El dueño de la empresa no eres tú eres un empleado. O igual, yo recuerdo, hace un tiempo atrás, que de repente vino a mí a hacer un voto, a hacer un compromiso a su esposa, y yo le dije, sí, hermana, gracias a Dios, que Dios le bendiga. Y ya después lo fui a buscar, y le dije, ¿sabe qué? Su esposa está haciendo este compromiso. No sé si está enterado, no sé si sabe, porque exactamente conozco este principio. Y ya fue donde me dijo, no, sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo y es algo que sí se puede hacer. Porque exactamente yo le dije, si no es así, ¿verdad? Aquí está y no hay ningún problema. Entonces, a veces ese es el punto, ¿verdad? Que yo me ponga a prometerle a Dios cosas que no son mías. Y es que ese es lo importante a la hora de hacer votos, ¿verdad? Que yo me ponga a prometer con lo que no es mío. Es como tanta gente, ¿verdad?, en internet que siempre quiere decirle a los demás qué hacer con su dinero, Entonces alguien hace algo con su dinero y dicen, ¿por qué ese dinero no se le dio a los pobres? A ver, dale tu dinero, deja de estar diciendo, ¿verdad?, que los demás qué hacer con su dinero. Y muchas veces ese es el problema, ese es el punto. Algo que yo siempre les enseño en la iglesia, ¿verdad?, es no ofrezcas algo que Dios no te está pidiendo, ¿verdad? No lo ofrezcas, no ofrezcas algo que Dios no te está pidiendo, porque lo más probable es que no lo vas a cumplir. Si tú estás en un punto muy alto emocional, tanto de felicidad como de tristeza, tú estás muy triste, en ese momento vas a ofrecer cosas que seguramente no vas a cumplir y Dios no te las está pidiendo. Y si tú estás así muy alegre, muy emocionado y tú dices, no hombre, estoy tan feliz, yo prometo que voy a comprar todo el techo del templo. Y pues amén, mire, piénselo bien, no, yo lo prometo y todo para mi Dios. Y estás tan alegre, estás tan, ¿verdad?, feliz y te pones a hacer votos a la ligera. Entonces, pues perfecto, ya dijo el hermano aquí, anótenlo, ahí está la foto, ya el video, el audio, ya está todas las pruebas de que el hermano dijo. Ya cuando se te pasa la felicidad o se te pasa la tristeza, híjole, mire, no sé en qué estaba pensando, no, mejor no, yo no voy a cumplir eso que prometí. Entonces, esa es la otra parte donde yo siempre les digo, ¿verdad? No se pongan a prometerle cosas a Dios que Dios no les está pidiendo. Si tú entiendes que eres un hijo, una hija de Dios, Dios te va a bendecir. Ninguno de sus dos hijos necesita que le, ¿verdad?, prometan algo para que usted los quiera bendecir. Todos los que somos papás disfrutamos, amamos bendecir a nuestros hijos sin que nos ofrezcan nada. Y lo mismo hace Dios con nosotros, ¿verdad? Dice Eclesiastés 5:4 en adelante: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Y en esta parte, la palabra insensatos es alguien que está neciando, ¿verdad? Que quiere algo. Anda, dámelo. No, ya te dije que no. Ándale, te prometo que me voy a portar bien. Te prometo que voy a hacer esto. Te prometo. Eso es a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dios no se complace de aquel que está neciando. Cumple, dice, lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar
ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y fíjense bien qué tremendo lo que dice al final de este verso. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y ahorita lo voy a mencionar más adelante, esto como mucha gente está tan afectada en lo que hace, pero es porque tienen votos, ¿verdad?, atrás en sus espaldas sin cumplir. Bueno, pensando en eso, yo me puse a pensar, bueno, si una persona, como dice usted, no ha tenido orden en su vida, ha prometido cosas y no las ha cumplido, yo hacía el símil, ¿no? Como una persona, como dice Jesús en una parábola, que le dijeron al administrador, ¿no? Ponte a cuenta, porque ya viene el patrón y te va a hacer un inventario de lo que tú has hecho. Y él salió fallo y el patrón le perdonó, ¿no?, la deuda, y salido de ahí uno de sus consiervos que no le debía tanta cantidad, él empezó a ahorcarlo y fue dicho al dueño, no, mira, que le perdonaste tanto, ahora está ahorcando uno que no le debe tanto como él te debía. Entonces yo decía, bueno, si yo le debo a Dios votos, yo creo que Dios es misericordioso para que eso no afecte mi vida espiritual. Si yo quiero ponerme a cuentas con Él, Él seguramente va a decir, bueno, la deuda es mucha, pero mi misericordia también. Empieza a pagar poco a poco. No te exijo yo que de un día para otro todo lo que tú has prometido me lo cumplas en un chas. Entonces yo hacía ese análisis. Bueno, si Dios está demostrando en esta parábola que aquel que salió fallo, Él tuvo misericordia y le dijo, bueno, pues está bien, o sea, ya la regaste, ya te gastaste todo lo que era mío, pero bueno, te perdono, ya no te voy a dar trabajo porque eres un sinvergüenza, pero te perdono la deuda. Pero él, ¿qué hizo? Pues no mostró arrepentimiento. Sí, exacto. Entonces yo decía, bueno, si una persona llega después de una vida desordenada y él sabe lo que ha prometido, y ahora, ¿cómo se siente uno cuando llega y dice, híjole, Señor, es que tantas cosas han salido de mi boca y tanto? Porque a veces, como dice usted, prometemos lo que no tenemos o lo hacemos en un momento de angustia, y ese es el detalle, hacer esos compromisos, esos votos en un momento donde no tenemos una estabilidad emocional. Y yo lo veía así, ¿no? Si Dios tuvo misericordia y nos los muestra en esa parábola, pues también va a tener misericordia de aquel. Simplemente que uno debe de ponerse a cuentas con el Señor y decir, sí, Señor, yo te debo tanto de lo que te he prometido, pero pues como el comercial, bueno, poquito a poquito voy a ir disminuyendo la deuda, el compromiso que tengo contigo. Amén. Y es que ahí en ese punto que menciona, ¿no? Creo que también la clave es el arrepentimiento. Porque así como dice, o sea, si yo, ¿verdad? Ahorita digo, bueno, yo ya le prometí a Dios varias cosas, pero no estoy arrepentido de corazón, no hay pago de deuda, ¿verdad? No se mueve eso. Debe de haber ese arrepentimiento, como en este caso, ¿no? Que este trabajador lo pidió y el rey, bueno, dijo, está bien, te perdono. Pero ya cuando él se fue, entonces él se arrepintió, él recibió misericordia, pero ahora no fue justo, fue injusto. Y entonces a alguien, ¿verdad?, que le debía, se le hizo fácil decir, no, a mí me vas a pagar, ¿verdad?, lo que me debes. Y bueno, esta parte, ¿verdad?, nosotros tenemos que poder tenerla muy clara. Es como... en este caso, ¿verdad?, es una deuda de un trabajo, pero hablar de los votos es como tampoco mezclar votos y promesas, ¿no? Porque nosotros no podemos prometer. El que promete y hace pactos es Dios, pero el que hace votos, ¿verdad?, somos nosotros. Nosotros podemos hacer votos.
Entonces, yo creo que hay áreas en nuestra vida, insisto, como decía hace un momento, que a veces están estériles, que a veces no dan fruto, porque es como lo dice aquí Eclesiastés en el verso 6. Dice, no sea que te ates con los dichos de tu boca, dice, y que se destruya todo lo que hagas. Y esa es una realidad en el pueblo cristiano, ¿verdad? De que a veces uno dice, bueno, pues el hermano, ¿verdad? Pues se esfuerza, el hermano, él mismo lo dice, ¿verdad? Que ha cambiado, que ha mejorado, ¿por qué no le va mejor en la vida? ¿Por qué no sale adelante? ¿Por qué no prospera? ¿Por qué no avanza en su vida, tanto espiritual, en su alma, como en su trabajo, en sus bienes? ¿Por qué no avanza el hermano? ¿Verdad? Y ahí es donde nosotros muchas veces desconocemos lo que el hermano le haya, ¿verdad? A el voto que haya hecho con Dios. Y porque vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo siempre trato eso. Cuando yo estoy con algún hermano y yo veo que el hermano está pasando una situación muy difícil y ahí él dice, pastor, por favor, mire, ore por mí, porque yo le prometo, yo siempre los interrumpo y le digo, no, mire, a ver, no necesita hacer eso, ¿verdad? La Biblia dice de que Dios se duele con los que estamos pasando dolor. No crea que Dios no le duele lo que usted está pasando. Dios le duele y está interesado en bendecirlo y sacarlo de esto, ¿verdad? Pero este es un proceso que debe de pasar. Y a veces nosotros queremos evitar el proceso y decimos, no, pues ¿cuánto hay que pagar, verdad? ¿Cuánto hay que pagar? Levantarse, orar todos los días temprano, pues yo lo pago. Y le decimos a Dios, no, yo me voy a levantar todos los días a orar, y después no lo hacemos, no nos levantamos. Entonces, creo que es muy importante que podamos ver en qué áreas de nuestra vida. Ahora, creo que también hay un área muy importante que es el área del servicio o el ministerio, ¿verdad? El servicio y el ministerio. ¿Cuánta gente le promete a Dios servirle? ¿Cuánta gente ha utilizado el ministerio, ¿verdad? Para pedirle algo a Dios y le dice, Señor, si tú haces que mi esposo se convierta, que mi esposa se convierta, que mis papás, que mis hijos, yo te prometo que te voy a servir. Señor, si me permites aprender a tocar este instrumento, yo te prometo que te voy a servir. Señor, si me ayudas a entender la Biblia, yo te prometo que voy a predicar. Y hacemos varios votos con Dios. O estamos en un evento y pasamos al altar, ¿verdad? Decimos, aquellos que quieren servir al Señor, y pasamos y hacemos esos votos. Y a lo mejor estamos 1 año, 2 años, un poco de años, y después se nos olvida servir al Señor. Y nos volvemos simplemente congregantes que no servimos, ¿verdad?, en algún ministerio o en algún área del Señor. Creo que es muy importante que nosotros podamos cumplirlo, ¿verdad? Perdón, ya aquí ya nos pasamos a otra cosa. Sí, lo que yo empezaba a analizar era pues eso que dice usted, que Dios nos ha prometido cosas, pero a veces queremos comprar, por llamarlo de alguna forma, esas promesas haciendo votos para que se apresure para el que se cumplimiento de apresure. estas. Yo decía, bueno, si Dios dice, bueno, vas a cruzar este desierto, híjole, Señor, pues mira, como dicen en Sudamérica, coimear a Dios, o como acá, cuando viene el de tránsito, sacamos la tarjeta de circulación con un billete ahí. ¿Qué pasó, mi poli? Entonces, a veces queremos hacer eso con Dios. O sea, Señor, pues sí, voy a pasar este desierto, pero ¿qué te parece si lo negociamos? Nos ponemos a nosotros, porque creo que Dios no toma eso como un compromiso, porque pues si tengo que pasar un desierto, pues es parte de mi crecimiento. Y a veces yo me ponía a analizar, a veces uno dice, ay Señor, pero pues si me toca pasar este desierto, no lo puedes hacer un poco así con nubes, un poco así con oasis y todo bien buena onda, y mira que si tú lo haces así, me comprometo a esto contigo. Y yo pensaba de esta forma, de que lo que Dios quiere hacer conmigo, yo no debo de hacer votos de eso. Por ejemplo, con mi carácter, si yo digo, bueno Señor, prometo
si tú me haces esto, que no me voy a enojar en un mes. Yo sé que no lo voy a poder lograr, porque es parte de mi carácter y Dios quiere formarme el carácter por medio de otras cosas. Y a veces nosotros, yo analizaba y nos ponemos a hacer votos con el corazón, con cosas que, como nos decía usted, parte es entregar nuestra voluntad y parte es de que el Espíritu Santo intervenga. No es tanto, lo vuelvo a repetir, como coimear a Dios, como ahí te va este voto para que tú aligeres lo que estoy pasando. Sí, y es que ese es el error, insisto, de muchos, ¿verdad? El pensar que Dios no me quiere bendecir, como dicen, o sea, ya es algo que Dios ya ha dicho que me va a dar. Entonces, pero como yo no estoy seguro, o mis inseguridades, o simple y sencillamente yo veo que todos están recibiendo bendición y yo no. Y yo me pongo, ¿verdad?, a hacer promesas. Ahorita me viene a la mente, no recuerdo el nombre de este hombre, ¿no?, que va a la batalla. Dios ya dijo que le va a dar la victoria, pero insisto, tomando este ejemplo, ¿no?, él dice: Señor, si me das la victoria cuando yo regrese a casa, el primero que salga te lo ofrezco. Ahora, ese es un mal voto, pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios lo toma, ¿verdad? Ahora, mucha gente piensa o podrá pensar que este hombre mató, sacrificó a su hija. No fue así, ¿verdad? Sino que a lo mejor, por poner un ejemplo, esta hija que pudo haber sido enseñada para que se dedicara a otras cosas, ahora la tenía que ir a entregar al templo para que sirviera en el templo. ¿Por qué? Porque él se la había ofrecido a Dios cuando Dios no se la estaba pidiendo. Y así muchas veces yo creo que una de las cosas o de los peores votos que podemos hacer, ¿verdad?, lo he mencionado en algunas predicaciones, es decirle: Señor, si me ayudas en esto te prometo no pecar. O sea, de ninguna manera eso se puede cumplir. Para que eso pase, tenía ya que venir el Señor o tú morirte, ¿verdad? Porque mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, vamos a pecar. Entonces yo creo que no es decirle: Señor, ¿verdad?, te prometo no pecar. Es: Señor, te prometo que cada vez que peque, voy a regresar a ti. Y creo que ese es un voto que sí tenemos que hacer, ¿verdad? Porque el pecado nos carga de culpa, nos carga de vergüenza. El pecado nos invita a alejarnos de Dios. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que decirle: Señor, cada vez que te falle, dame la fuerza para regresar a ti. Quiero hacer ese voto, ese compromiso. De tal manera, ¿verdad?, que insisto, el día de mañana es muy probable, es 100% probable que vaya a pecar, que vaya a fallar. No puedo prometer no hacer eso, porque eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿verdad?, insisto, ¿no?, hay gente que hace este tipo de votos de decir no pecar, o hay gente que ha sido mal enseñada en la Biblia y hace votos con dinero, ¿verdad? Hace votos o hace pactos con dinero. Ahora, hay versículos en la Biblia donde algunas personas han hecho voto con y creo que el más usado es el de Jacob, cuando dice: Señor, si tú vas conmigo, ¿verdad?, yo te prometo darte el 10% de todo lo que yo reciba. Pero en ese caso, insisto, ese es el versículo más usado, pero Jacob no está hablando de dinero. Jacob está hablando, ¿verdad?, de otras cosas, de todo en general. Está hablando hasta de personas, hasta de hijos, darle el 10% de animales, de todo lo que Dios le dé. Pero hay gente que usa eso, ¿no? Y dice: Señor, si me haces este milagro, te prometo, hago un pacto, una promesa de 1,000 pesos. Y ya con 1,000 pesos queremos comprar algo que no tiene, o sea, Dios no le ha puesto ningún precio a las bendiciones. Entonces, y eso es algo que he insistido mucho. No hay en el cielo un catálogo de bendiciones de 500, de 1,000, de 1,500. Vuelvo a insistir, que alguien enseñe erróneamente eso no es bíblico. Y Dios no anda pidiendo eso. Ahora, yo puedo llegar a pensar que si tú tienes un problema en tu corazón con dinero, Dios te puede pedir el dinero. No porque lo quiera, sino porque lo que necesita es hacerte libre. Pero vuelvo a insistir, como decía hace un momento, no estés prometiendo cosas que Dios no te está pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo le llamo la insensatez de hacer votos a la ligera. Y Jefté era el hombre, era el varón, y está en Jueces 10, del 29 al
32, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpá de Galaad, y de Mizpá de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Ahí yo digo la insensatez de hacer votos a la ligera. Yo leía y había esas dos corrientes o dos críticas que se hacían a este pasaje, porque algunos dicen, bueno, Dios no permitía el sacrificio humano, o sea, ¿qué mentalidad de este hombre, de dónde se le ocurrió a este hombre? O pensó diciendo, bueno, pues tengo ahí una ovejita que siempre me sale cuando yo llego a la casa, pues se la voy a ofrecer. Pero era un voto a la ligera. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que sale su hija y su única hija a recibirlo, y él empieza a soltar el llanto. Exactamente, ese punto, ¿no? Cómo la alegría de la victoria se le convierte ahora en llanto, como dice, por hacer un voto de manera muy insensata. Exacto, y decía comentaristas, no se permitía el sacrificio humano, sino era una maldición, como usted nos enseña, y la Biblia también. O sea, cuando alguien derrama sangre inocente, se levanta el vengador de sangres. Entonces, no, lo que decía los comentaristas y también los rabinos, que lo que hizo era darle voto de castidad de por vida a su hija, y por eso dice que salió con las doncellas vestida como es usanza, con vestido de colores, y como diciendo, bueno, pues no me voy a casar nunca, y vivió recluida. Fue una monja judía. Exactamente. Entonces digo, cómo la insensatez de un hombre vino a trastocar la vida de su hija y le quitó el hecho de tener esposo y de tener hijos. Exactamente. Y es que, insisto, ese ha sido la historia de muchos padres, ¿verdad? Padres que, sin que Dios les haya dicho, tengo un llamado para tu hijo, ellos lo van y lo ofrecen. Yo quiero confesar algo, ¿no? De que a nosotros Dios nos dio una palabra de Mateo, una palabra muy clara. Dios nos dio una palabra muy clara de Rebeca, pero nunca nos ha dado una palabra de Lucas. Entonces, siempre le hablamos del ministerio a Mateo, ¿no? Pues Rebeca todavía no entiende, pero a Lucas le hablamos de amar a Dios, de servir a Dios, no le hablamos del ministerio. Y hasta hace un tiempo atrás me decía mi esposa, es que a mí sí Dios me dio una palabra. Entonces buscamos, ya que tenemos una palabra. El día de ayer o antier, creo, hablaba con un pastor amigo. Él tiene 2 hijos y dice, yo veo el llamado de Dios y desde pequeño en mi hija la mayor. Pero a mi hijo siempre le ha costado, y pues nunca lo hemos ni empujado, ni obligado, ni le hemos dicho, Señor, él va a hacer esto y lo otro, nada. Y dice, hace unos días, a una reunión de jóvenes en su iglesia, vino un profeta y le da una palabra. Y una palabra donde lo está llamando al ministerio. Entonces, el papá, que es pastor, ¿verdad? Dice, yo me alegré enormemente porque es algo que yo siempre le he pedido a Dios. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros podamos tener claro eso, no hacer votos de esa manera. Ahora, si alguno preguntara, entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Lo que yo puedo ver en la Biblia, que es lo que más pide Dios, ¿verdad? Como voto de parte de nosotros, es nuestro corazón. Es el que nuestro corazón haga su voluntad. De una y otra manera, por uno y otro lado en la Biblia Dios nos dice, no, entrégame tu corazón. Hasta es su primer mandamiento, que lo amemos con todo el corazón, ¿verdad? Quiero tu corazón. ¿Cuántas veces el pueblo del Señor se va tras los ídolos y para que regresen, lo que Dios les pide es conviértanse de corazón? El libro de Jeremías está lleno una y otra vez de cómo el Señor les dice, voy a quitarles esa dureza de corazón y les voy a dar un corazón de carne.
Entonces, ¿con qué podemos nosotros pactar con Dios, verdad? Con nuestro corazón. Decirle, Señor, voy a hacer tu voluntad de corazón, te quiero dar, te quiero ofrecer mi corazón. Ahora, no es fácil hacerlo, pero eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios demanda. Porque es como yo siempre digo, ¿verdad? Que es más fácil obedecer a Jesús o prenderle una vela, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde muchos, pues ya vine a la iglesia, le prendo la vela, ¿verdad? Al Jesucito que está ahí colgado y ya le digo, pues no se te va a olvidar mi milagro. No, cuando Él no está esperando eso, Él está esperando que yo cambie, que yo deje de ser mentiroso, que yo deje de ser ladrón, que yo deje de robar, que yo deje de tratar mal a mi familia, etcétera, etcétera. Por eso es que una y otra vez el Señor nos pide, ¿verdad? Que si vamos a hacer un voto con Él, lo hagamos de todo corazón. Sí, es muy importante lo que dice. Yo eso tengo cuando usted nos pidió, bueno, vamos a dedicar este lugar para orar y buscar de Dios, pidan un deseo. Y yo lo que pedí es lo que Josué pidió. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces yo le pedí, Señor, que yo y mi casa te sirvamos. Amén. Porque como yo he visto en mi vida que no hay mejor lugar, como dice la canción, que estar en las manos de Dios. Yo, por todo lo que he vivido en mi vida, valga la redundancia, pero sí he llegado a esa conclusión, que aunque no pueda experimentar las cosas que hay en el mundo, porque a veces es muy común cuando tenemos necesidades, como yo les decía hace algunos días a los hermanos, que David, viendo cómo progresaban los impíos, se empezó a tener envidia, pero ¿cómo progresan estos? Y yo aquí, y mira, Señor, y hasta dice, cuando entré en el altar, cuando entré en la presencia de Dios, pude comprender. O sea, como que cuando vemos o estamos muy desenfocados en las cosas de Dios y estamos deslumbrados con el mundo, como que eso hace que nuestra vida empiece a flaquear, y eso es lo importante, que nosotros estemos enfocados en Dios, y si Él nos bendice en el tiempo en el que Él dice, bien, y si falta un tiempo más, pues lo voy a soportar, porque yo sé que Dios bendice en el momento justo, en el momento adecuado. Y es eso lo que pide mi corazón, decir, bueno, pues de aquí yo no veo nada, pues me muevo de lugar, me voy a otro lugar. Como decía alguien, no, es que aquí cuando vine, pues yo le pedí a Dios y no me lo cumplió, y por eso le digo, bueno, pues ahí demuestra su corazón. Porque si yo no obtengo lo que hice un voto y no lo obtengo, qué mal Dios. Porque yo yo estoy dando, yo me estoy sacrificando, y miran dónde vas, yo no veo que Dios me bendice. Y es porque, como dice usted, ahí está el corazón, dando muestras de que hay algo. Aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Está obligado Dios a cumplir un voto que hagamos nosotros con Él? Yo pienso que en su soberanía está primero. La soberanía de Dios yo no la puedo cambiar, como usted mencionaba hace poco. Yo no le puedo estar haciendo manita de puerco a Dios y ahora me cumples, o como, perdón, sí existen los decretos, pero estar decretando algo. Por ejemplo, yo decreto que no va a haber enfermedad, y viene un hermano, no, miren, no decrete eso, decrete esa, pero mira cómo, no, repréndalo y todo. Y yo digo, bueno, pues la enfermedad es un proceso que debemos de pasar todos. No vamos a tener salud siempre, esa es una realidad. Sí, el Señor nos ha prometido una sanidad divina, pero ¿cuántos de nosotros no pasamos ahora en la pandemia por una y otra vez esas gripas, esos dolores de hueso,
ese dolor de garganta. Y no por eso dejamos de confiar en Dios, no por eso decimos, ay, es que si yo hubiera entregado más, yo creo que Dios me hubiera guardado de esto. O si no hubiera faltado tanto a la iglesia, o si hubiera sido fiel diezmador, yo creo que Dios no hubiera hecho, o la realidad de la vida no me hubiera alcanzado con esto. Yo creo que es primero la soberanía de Dios. Si el voto que yo hago va conforme a la soberanía de Dios, claro que Dios lo hace, pero si va en contra de lo que Dios ha establecido sobre mi vida, no importa que me ponga de cabeza, Dios no lo va a hacer, porque es ir en contra de lo que Él ha determinado sobre mi vida. Eso creo yo. Sí, exactamente. Yo creo que la respuesta, ¿verdad?, es un no. Dios no está obligado a nada con nosotros, Dios no nos debe nada, ¿verdad? No podemos de ninguna manera nosotros obligar a Dios a nada, absolutamente a nada, ¿verdad? Y el día que Dios haga un voto con nosotros, yo pienso que en el momento que lo que sea que implique el voto empieza a ir en contra de su voluntad, Dios nunca va a faltar a su voluntad o a su palabra. Si el voto, ¿verdad?, empieza a desviar mi corazón, si el voto empieza, entonces, un ejemplo, Dios hizo un voto conmigo y me dijo que yo siempre voy a ser el pastor de esta iglesia, pero a eso voy, de repente yo empiezo a desviar mi corazón, empiezo a hacer cosas que están dañando la obra de Dios. Entonces en ese momento está obligado Dios a que yo ando haciendo las cosas mal. Es como cuando Samuel le dice a Saúl, ¿verdad? Dios había prometido estar contigo, pero te aviso que ya la presencia de Dios no está contigo. Entonces, ¿por qué? Y ahora vemos a Saúl que en lugar de ser un rey, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, Saúl empieza a hacer un montón de cosas incorrectas, y una de ellas es en ese momento de usurpar, ¿verdad?, un lugar de sacerdocio que no podía hacerse, que es algo que es algo que, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, que en la justicia de Dios pues no es permitido. Y el día de hoy hay mucha gente que hace eso, ¿no?, que dice, no, yo lo puedo hacer, ¿verdad?, mejor que el pastor. Y es cierto, ¿verdad? Yo puedo hacer muchas cosas mejor que mi pastor, pero él es el que tiene la unción, no yo. Él es el que tiene el respaldo de Dios. Y entonces en esta parte, ¿verdad?, nosotros tenemos que tenerlo claro. Como decía hace un momento usted, hay mucha gente enojada con Dios, ¿verdad? Enojada con Dios porque dicen, es que Dios no me cumplió lo que yo dije. ¿Por qué? Porque exactamente yo pienso que mi único compromiso en un voto con Dios es poder estar dando una ofrenda cada domingo, pero sigo teniendo un mal carácter, pero sigo robando, sigo mintiendo, sigo haciendo un montón de cosas incorrectas, sigo teniendo vicios ocultos, sigo haciendo cosas que no están bien delante de Dios. Pero como no he fallado ni un domingo a la iglesia, entonces yo ya pienso que Dios está obligado a cumplir, ¿verdad?, cualquier voto, y no es así. Dios no está obligado, y en un voto siempre va a haber dos partes que tienen que cumplirse, ¿verdad? Es como un pacto. Ahora, otra cosa, ¿verdad?, que ya para que vayamos terminando, que me gustaría también que comentáramos es como en el voto en el pacto que hay, ¿verdad?, en un matrimonio, en dos personas. Entonces nosotros tenemos un voto en el momento que entregamos un anillo de compromiso. Entonces ya nos casamos, ya el voto se rompe. O sea, Dios me prometió a mí que yo iba a ser pastor, ¿no? Entonces yo ya soy pastor, ahora el voto se rompe, ya hasta ahí llega, el voto tiene algún final, ese es mi punto, ¿verdad? Entonces yo creo que no, yo creo que más bien cuando se cumple el voto, como que agarra más fuerza, y ahora es ese voto de donde va a haber una puerta que va a bendecir mi vida, ¿no? Entonces mi vida va a estar llena de placer, de bendición, de disfrute, de plenitud en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque ese voto del matrimonio es una puerta que va a traer muchas bendiciones a mi vida. Entonces lo mismo, yo hago un voto con Dios y el voto se cumple, ya por eso yo ya tengo que dejar de cumplir con Dios. No es así. Creo que ya el voto se cumplió y ahora el voto es permanente, ¿verdad? El voto funciona como una puerta donde van a venir bendiciones permanentes a nuestra vida. Sí, es el agradecimiento que hay por las bondades de Dios. Muchas veces, como dice un cantante, buscamos las promesas, buscamos las bendiciones antes que a Dios,
Y eso es lo que vemos, ¿no? Cuando Dios hace lo que Él nos ha prometido, decimos, bueno, es que yo no hice nada. ¿Y por qué tú me bendices de esa forma? Entonces, cuando uno descubre eso en Dios, eso lo hace agradarlo más a Él. Decir, bueno, Señor, si aún con lo poquito que estoy haciendo y tú me estás bendiciendo y tú me estás dando una familia estable, un trabajo donde me provees para mis necesidades, bueno, Señor, ahora eso me hace tener un agradecimiento para ti. No es que Dios me esté comprando, sino que Él, como dice usted, nos bendice porque somos hijos de Él, no porque le estoy coimeando, sino porque Él, así es su corazón, y ese corazón es el que yo debo de tener con su obra, con Él, hacer las cosas por agradecimiento. Amén. Así es. Bueno, a mí también me gustaría concluir, ¿verdad?, en esta hora, diciéndoles que Dios es un Dios de promesas y un Dios de pactos, y que cuando yo hago un voto con Dios, este tiene un poder, pero cuando Dios hace una promesa conmigo, esta tiene un poder mucho mayor, porque Dios está comprometiéndose a Él mismo. Dios está comprometiendo su palabra. Dice la Biblia, ¿verdad?, que no hay nadie más arriba de Dios por quien Dios pueda hacer un pacto, hacer un compromiso. Lo hace por Él mismo. Y eso significa que tenemos todas, ¿verdad?, la confianza de que lo que Dios ha prometido se va a cumplir.